un podcast de Cooperativa. Bueno, les decía recién, esto de que sorprendieron en el aeropuerto, una bodega, en el aeropuerto de Santiago, el mosquito que transmite el dengue y la fiebre amarilla. Queremos conversar sobre este tema con el Seremi Subrogante de Salud de la región metropolitana, Roberto Acosta. ¿Cómo está, Seremi? Muy buenos días. Hola, Cecilia, muy buenos días. Primera curiosidad que tengo, ¿cómo pueden encontrar un mosquito en una bodega del aeropuerto? Es una muy buena pregunta y lo primero es agradecer esta entrevista porque los medios de comunicación son súper importantes para sensibilizar respecto a esto. Este encuentro, este hallazgo no es una casualidad ni es algo aleatorio, ¿no? Esto es un trabajo que se hace permanentemente en aeropuerto gracias al trabajo coordinado que tenemos de manera sistemática con la comunidad aeroportuaria. Nosotros tenemos presencia permanente como autoridad sanitaria a partir de la oficina del Reglamento Sanitario Internacional, y esto nos ha permitido sensibilizar a los distintos estamentos, entes, empresas que trabajan en el aeropuerto. Y esto, como mencioné ayer en una pauta de prensa, es tremendamente importante, y yo lo considero un éxito porque en un terreno de más de 1.000 hectáreas, donde además existe una infraestructura de más de 300.000 metros cuadrados, hallar un mosquito de alrededor de 3 milímetros es un éxito. Y esto es justamente porque se ha sensibilizado adecuadamente a todos los funcionarios y funcionarias del aeropuerto, lo que permitió efectivamente hallar un mosquito por parte de unos funcionarios que trabajaban en una bodega de una de las empresas del aeropuerto. Ajá, Así que ver el mosquito así, como uno en la casa ve de pronto un mosquito en la pared y ahí reaccionan inmediatamente. Sí, bueno, tenemos, ayer estuve gran parte del día en aeropuerto conversando con toda la comunidad aeroportuaria también, y esto también es parte de un proceso y un programa de vigilancia de mosquitos permanente a partir del equipo de zoonosis, ¿sí? Nosotros, además de la presencia en vivo, ¿no?, de un mosquito que podría aparecer, tenemos ovitrampas. ¿Qué son las ovitrampas? Son en términos simples, un pedazo de madera que tiene un pegamento que atrae estos mosquitos y que quedan atrapados, y nosotros esos los vamos recogiendo semanalmente para detectar la presencia o no de estos mosquitos. Pero estos mosquitos son distintos a los que aparecen en las casas. Tienen patrones de rayas blancas con negro en las patas y en el tórax, y son más pequeños que un mosquito o que un zancudo común. Entonces, estas características y la sensibilización a la comunidad aeroportuaria fue fundamental para esta detección. Ahora, Seremi, después, ¿no es cierto?, el ISP tiene que hacer el análisis, ¿verdad? Efectivamente. Y eso ocurrió, por supuesto, y confirman que efectivamente es este mosquito que se llama Aedes aegypti. Ajá. Aedes aegypti. Aegypti, sí, así se llama, ya, le cambié el apellido. Aedes aegypti. Y este mosquito efectivamente fue detectado por un funcionario de aeropuerto que para mí merece todas las felicitaciones, ¿no?, porque es parte de lo que nosotros hemos insistido con la comunidad aeroportuaria. El funcionario lo atrapó en una servilleta, logró sacarle una foto, y esto fue entregado a funcionarios de la autoridad sanitaria, lo que fue posteriormente derivado al ISP. Ahora, lamentablemente, al ISP llegó destruido, entonces no se pudo hacer un reconocimiento macroscópico, y por lo que se tuvo que hacer un análisis molecular del mosquito para confirmar su presencia. ¿Y por qué, perdón, no le entendí bien, por qué no se pudo hacer el análisis microscópico? Porque llegó destruido. Lamentablemente, como llegó una servilleta, llegó aplastado, entonces no se pudo hacer el análisis a simple vista, por lo que tuvo que hacerse un análisis molecular para confirmar que era efectivamente Aedes aegypti. Bueno, al confirmarse, ¿no es cierto?, se encienden las alarmas, porque sobre todo para las personas que van a viajar. ¿Qué es de qué tenemos que cuidarnos ahora y cómo? Es una muy buena pregunta, Cecilia, te la agradezco, porque por ahora la presencia del mosquito, y donde nosotros estamos haciendo un mayor recorrido, de hecho hoy día comenzamos con la fumigación posterior a la confirmación, está circunscrito a sectores de bodega del aeropuerto. Hoy día, el día de hoy, no se alberga o no hemos detectado la presencia
del mosquito en sectores de zonas de embarque y por lo tanto no debería afectar a los pasajeros que hoy día en época estival acuden al aeropuerto a los distintos viajes. Por lo tanto, lo que sí estamos haciendo con la comunidad aeroportuaria es un proceso de vigilancia ante la posibilidad de que algún funcionario de aeropuerto haya sido picado por este mosquito y presente algunos síntomas. Por ejemplo, fiebre alta, dolor muscular, dolor detrás de los ojos o sarpullido o malestar general. Por lo tanto, hoy día lo que estamos haciendo es la vigilancia con los funcionarios del aeropuerto, lo que no debería impactar a ningún pasajero. Ahora, la pregunta es, ¿cómo entró? Es una muy buena pregunta, eso está en investigación, pero como usted sabe, Cecilia, el aeropuerto es una entrada internacional, es un paso fronterizo, donde llega mucha carga de aviones, y creo que es importante resaltar que este mosquito anida en lugares donde hay agua detenida, ¿no? Entonces puede haber pasado que incluso en alguna rueda de un avión haya quedado un poco de agua, y el agua y el mosquito pudo haber habitado todo el tránsito desde su lugar de origen hasta Chile. ¿Cómo va a sobrevivir un viaje en avión en la rueda del avión? Es una excelente pregunta. Bueno, estas son las características de este mosquito, ¿ah? Y de hecho las cargas de los aviones también están siendo investigados, ¿sí? Eso también podría haber sido en la carga de un avión o en una rueda, lo que está bajo investigación, y de todas maneras estamos abarcando toda la zona desde donde se encontró el mosquito en distintos radios para ya hoy día comenzó la fumigación una vez que tuvimos la confirmación molecular por parte del Instituto de Salud Pública. Estamos conversando con el Seremi subrogante de Salud de la región metropolitana, Roberto Acosta, a propósito del Aedes aegypti, este mosquito que transmite el dengue y otras enfermedades como la fiebre amarilla. Bueno, llega, no se sabe de qué país, ¿no es cierto? Es probable que sea de países donde es más común que existe esto, no sé, Brasil o algún país de Centroamérica. Sí, este mosquito habita habitualmente en zonas tropicales, y creo que es importante lo que voy a mencionar. El mosquito hoy día tiene presencia en Chile. Lo que nosotros constatamos ayer que ya tiene presencia en la región metropolitana, ¿sí? Esa es la novedad. De todas maneras, existen ya presencia en la región de Arica y Parinacota, hemos visto presencia en la región de Valparaíso y ahora se suma a la región metropolitana. Y desde el año 2024 existe una alerta sanitaria por el Aedes aegypti, lo que implica una serie de consecuencias, como por ejemplo mayores recursos para dotar a funcionarios a las instituciones para la pesquisa de este mosquito, facilidades administrativas para estas contrataciones o incluso más recursos para ovitrampas o elementos que colaboren con esta detección. Okay. Ahora, lo otro, Cecilia, que creo que es importante, la presencia del mosquito no es sinónimo de enfermedad. Eso creo que es súper importante, llamar a la calma a la población. Para que un mosquito pueda transmitir alguna enfermedad de las llamadas arbovirosis, es necesario que el mosquito pique a una persona que ya esté previamente enferma. ¿Cómo ¿sí? así? Una vez que... ¿Previamente enferma de qué? De alguna enfermedad de arbovirosis, del dengue, del virus Zika, de chikungunya, etc. Ya. Por lo tanto, este mosquito, y en particular la hembra, al momento de picar a una persona enferma, el mosquito adquiere la enfermedad y podría picar a otra persona. Así se transmite la enfermedad. No es que el mosquito per se tenga alguna de estas enfermedades, sino que tiene que adquirir la enfermedad al momento de picar a una persona que ya está enferma. Pero esa persona que está enferma es porque la picó un mosquito que ya había picado a otra persona enferma y así sucesivamente, ¿no? Ahora, lo curioso es que un solo mosquito haya entrado a esa bodega. Uno solo, no andan en pareja o con otros, uno solo. Eso es lo que estamos descubriendo, Cecilia. De hecho, en este momento y desde ayer, cuando tuvimos la sospecha de la presencia del mosquito Aedes aegypti, nos desplegamos con una cantidad importante de funcionarios en aeropuertos justamente para, más allá de solamente las ovitrampas, detectar la posible presencia de más mosquitos. Y eso es lo que hicimos el día de ayer a partir de la sospecha, lo que reforzamos una vez que tuvimos la confirmación, y el día de hoy, como mencionaba, comenzamos con la fumigación. Okay. Y esto es para
poder eliminar estos vectores y estar más seguros, digamos, de que no tengamos más presencia de este mosquito. Roberto, por último, recomendaciones para la población: evitar las aguas estancadas y esos hábitats que pueden beneficiar la presencia de estos mosquitos. Sí, efectivamente, hemos reforzado, y ayer tuve varias reuniones con toda la comunidad aeroportuaria en una videoconferencia, y reforzamos la necesidad de eliminar cualquier tipo de agua estancada que podría ser un refugio para las larvas, ¿no? Donde se refugian estos insectos, y además, Perdón, ¿se cortó? ¿Aló? No, estamos escuchando, Seremi. Perdón. Sí, esto lo reforzamos con la comunidad aeroportuaria, de eliminar cualquier tipo de lugar o de posible agua estancada, y esto también ha sido reforzado con la red asistencial, para que en caso de que hay personas con los síntomas que mencioné, puedan alertar. Esto es una enfermedad de notificación obligatoria, ¿sí? Para toda la red asistencial, tanto pública como privada. Por lo tanto, si llegan personas con fiebre alta de inicio brusco, dolor muscular, dolor detrás de los ojos o sarpullido y malestar general, esto lo tienen que alertar a la red asistencial. La red asistencial va a alertar de inmediato al Ministerio de Salud, y vamos a hacer la pesquisa correspondiente si es que esto ha sido producto de la picadura de un mosquito. Y esto responde a un proceso de prevención y control vectorial y ambiental que tiene implementada la Seremi de Salud Metropolitana y todas las Seremis del país. Bueno, Seremi, no sé si alguna otra recomendación quisiera agregar, que ha quedado bastante claro el tema. En todo caso, a cualquier síntoma, también consultar, por supuesto, a las personas, aunque, como usted dice, que no cunda el pánico, porque tampoco es que estamos así rodeados de mosquitos que nos pueden transmitir el dengue, pero sí alerta, que es lo que ustedes están transmitiendo, ¿verdad? Alerta. Sí, efectivamente, llamar a la calma, y lo último es reforzar nuestro teléfono de Salud Responde, el 600-360-7777, está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, además de la red asistencial que está preparada, y pública y privada, para abordar estos casos. Así que, como usted decía, es llamar a la calma. Estamos en terreno, desplegados como autoridad sanitaria en aeropuerto, al tanto, digamos, y en coordinación con todas las autoridades de la región. Le damos las gracias al Seremi subrogante de Salud de la región metropolitana, Roberto Acosta. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias, Cecilia. Hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hay historias de la realidad que superan a la ficción, lo sabemos. Hay historias de la vida real que se convierten en películas, en novelas. Y este es el caso, seguramente uno más, de los casos que se han vivido de atropello a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar. Claro que sería una película de terror, más que un thriller. Me estoy refiriendo al caso de Fernández Larios. Recordemos que volvió a hacer noticia después que lo capturó allá en Estados Unidos el Servicio de Inmigración y Aduanas. Es más, lo captura y lo pone en el catalogado como lo peor de lo peor. Así lo califican en la lista que ellos tienen. Y ayer, además, volvió a la noticia porque el Mercurio había publicado anteayer, a propósito de esta noticia, que después del homicidio de Orlando Letelier en Washington, que el autor es Fernando Larios, él huyó de Chile protegido por la Vicaría, la Nunciatura, la diplomacia norteamericana y un sector del ejército adversario del general Manuel Contreras. Entonces, la Vicaría de la Solidaridad, por supuesto, amparada por la Iglesia de Chile, desmiente esto, incluso hasta piensan en alguna acción judicial por esta que ellos califican de calumnia. Pero hay una historia detrás de esto, cómo logra Fernández Larios irse del país. Recordemos que hace 32 años está viviendo allí, y allá hay un periodista que conoce bien esta historia, Benedicto Castillo, que fue el primero en identificar cuando era capitán Armando Fernández Larios, cuando declaró por primera vez ante el ministro en visita Adolfo Bañados Cuadra. Benedicto Castillo, que además ha escrito libros sobre estos temas. ¿Cómo te va, Benedicto? Buen día.
Hola Cecilia, buen día, un gusto hablar contigo. Igualmente, Benedicto. A ver, en honor al tiempo, tú sabes que siempre es corto. Así es. A ver, ¿cómo esto que fuiste el primero a identificar a Fernández Lario? Cuéntanos esa historia. Mira, yo siendo un joven periodista del año 78 cubría los casos judiciales para el diario La Tercera. Y me tocó cubrir, en ese momento se llamaba el caso Pasaportes, que era la investigación en torno a los agentes que habían ingresado a Estados Unidos para cometer el atentado terrorista que terminó con la vida de el canciller y la secretaria, la Ronnie Moffitt. Y bueno, y en esa época, te estoy hablando de octubre del año 1978, sí. Los agentes iban a prestar declaraciones ante el ministro en visita, un ministro de la Corte Suprema, Adolfo Añado, y los periodistas que estábamos ahí teníamos que obviamente estar atentos al ingreso de ellos, tomarle fotografías, ver manera de entrevistarlos. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que esta gente llegaba con un equipo de protección y normalmente nos engañaban, ingresaban por un sector, por una puerta y los sacaban por otra, porque el Palacio de Tribunales, tú te acuerdas, por Cecilia, tiene 3 entradas, por Morandé, claro, compañía y por bandera. Entonces teníamos ahí una lucha los periodistas con los agentes, los escoltas de estos convictos. Y bueno, y en una de esas, una persona que me colaboraba a mí, de los empleados del Poder Judicial, me dijo, oye, Bigote, me decían Bigote en esos años cuando era jovencito, me decía, oye, ándate por la calle Bandera porque por ahí están sacando a los milicos que interroga Bañado. Bueno, y yo le hice caso y efectivamente me instalé por calle Bandera, y eran las 9 de la noche, y se abre una de las 2 puertas que hay por Bandera, y ahí venía saliendo Fernández Larios con el equipo de protección, y yo me lanzo, mi fotógrafo, que era el viejo Aravena, le tomé foto. Era la primera vez que se tomaba fotografía a este hombre que era tan importante, porque era uno de los 2 agentes que habían sido identificados por el Departamento de Justicia norteamericano como uno de los 2 agentes del Servicio Secreto chileno que habían participado en esta operación, el atentado terrorista que ocurrió el 21 de septiembre del 76. Así que por eso que fuimos los primeros. Bueno, y el diario al día siguiente, el diario La Tercera, que era el diario en ese momento de mayor circulación, salimos con la foto y fue un golpe periodístico. Tú sabes que los periodistas como tú y yo, para nosotros es una cosa de orden personal, pero también para la opinión pública, haber mostrado por primera vez a este señor que posteriormente tendría tanta importancia en los hechos judiciales, Cecilia. ¿Y por qué no se le conocía la cara? ¿O no se le identificaba? Porque el ejército nunca mostraba a estas personas y los protegía. Acuérdate que estamos hablando del año 78, cuando había un manto de impunidad completo y absoluto, ¿te fijas? Ahora, se dice que es uno de los más famosos ex agentes de la policía política de Pinochet, ¿no es cierto?, de la DINA. Claro. Hace 32 años que está en Estados Unidos. ¿Cómo es esto? 39. 39, perdón. 39, sí. ¿Cuál es la historia de cómo logra salir de Chile? Mira, y a propósito de este desmentido de la Vicaría de la Solidaridad. De la Vicaría, de la Fundación. Mira, Cecilia, hay un interés inusitado y, por cierto, perverso, en hablar de que este hombre se fugó de Chile y de que fue protegido por la Vicaría. Eso son mentiras absolutas. Mira, lo que ocurrió con Fernández Lario en un verano como este, pero del año 1987, es que se hizo una operación política de inteligencia entre el Departamento de Justicia y el gobierno militar. En esos años, el año 1987, el embajador de Estados Unidos en Chile era Harry Vance. ¿Te acuerdas? Este embajador que tenía carita de boxeador. Este hombre armó una operación con el Servicio Secreto del FBI y la estación que tenía la CIA y la DEA en Chile, que la dirigía un agente que era más o menos conocido en los círculos, que era Jeffrey Hall, y ellos montaron la operación y usan a un hombre que era un periodista que se llama, que ya está fallecido hace unos 3 años, Federico Willoughby. Federico Willoughby, que había sido jefe de prensa de la Junta Militar. Este hombre hace todo lo que le piden para convencer a Fernández Lario que se entregue a la justicia norteamericana y que deserte del ejército. Tanto así que antes de ser sacado en una operación de carácter, digamos, casi cinematográfica, logran que este hombre se entreviste con Pinochet y Pinochet lo recibe y Pinochet le pide obediencia. Fernández le dice, usted tiene que tener obediencia conmigo, no general, le dice, no mi general.
yo voy a tener lealtad. Y esa cosa fue muy interesante porque efectivamente el tipo tuvo lealtad con su principio, pero traicionó a Pinochet y contó parte importante de la operación de eliminación de el canciller Orlando Letelier, que era uno de los, digamos, opositores más importantes que en esa fecha tenía el régimen militar, porque Orlando Letelier era un tipo muy importante en Estados Unidos. Bueno, y se arma una operación. Yo tenía un amigo que era un detective que trabajaba en Policía Internacional y después de esto me contó, el 22 de enero, la noche del 22 de enero, aparece un grupo de agentes que ingresa al aeropuerto que en ese momento se llamaba Pudahuel y ahora es Arturo Merino Benítez, y entra al aeropuerto, pasan por Policía Internacional y no se remiten para nada a los controladores que entran ahí, y los detectives que estaban en ese momento trabajando en Policía Nacional quedaron mudos. Ay, se nos cortó la comunicación, estamos conversando, se fue la señal. Ahí, ¿estamos ahí de nuevo, Benedicto? ¿Volvemos contigo? ¿Aló? Ahora sí, volvemos, se nos fue la señal. Sí, se nos fue. Entonces, Cecilia, aparece este grupo de policías con Fernández Lario al medio, custodiado, y ningún detective, nadie, puede interceptarlo. Va a tener que tal vez y los detectives, espera. Benedicto, a ver, ubícate un poquito mejor para que vamos a tratar de mejorar la comunicación porque se nos está empezando a cortar. Benedicto Castillo, este periodista que, como comentábamos recién, fue el primero en identificar a Armando Fernández Larios y que conoce al dedillo, digamos, toda la historia de este ex capitán de la dictadura chilena que ha sido detenido en Estados Unidos y que, bueno, hay hubo varias demandas de extradición. Ahora quizás en Estados Unidos lo expulsan y pueda venir a Chile y a enfrentar la justicia. Fernández Larios, acusado de varios crímenes, entre ellos, ¿no es cierto?, el atentado que le costó la vida al ex diplomático de ese entonces, del gobierno de Allende, a Orlando Letelier y a su secretaria Ronnie Moffett. De hecho, hay una historia en ese, no alcanza a subirse al auto el actual embajador ante Naciones Unidas, que estaba a punto de subir al auto, ¿no es cierto? Y se salva, digamos, por poco, Juan Gabriel Valdés. De hecho, él también en sus redes sociales escribió ayer sobre este tema del desmentido de la vicaría. Ahora sí, Benedicto, volvemos a conectarnos contigo. Sí, Cecilia. Bueno, y como te contaba, llega este grupo de agentes con Fernández Lario al medio y traspasan todos los controles. Llegan hasta la losa del aeropuerto y en la losa del aeropuerto había un avión del tipo Citation, estos aviones más reducidos, que era el director del FBI, y suben a Fernández Lario y lo recibe el director del FBI en ese minuto. Entonces, lo que te quiero transparentar es que esta fue una operación concordada entre el aparato de justicia norteamericano, la embajada norteamericana y el gobierno militar. Y por eso que se entrega con esta facilidad Fernández Larios, que bueno, cuando llega a Estados Unidos hace un relato muy interesante y muy valioso, digamos. Cuando reconoce, ¿no es cierto? Reconoce su participación y que lo había mandado lo había mandado Manuel Contreras, y que cuando ingresa a Estados Unidos lo hace acompañado de una agente que tenía una chapa que se llamaba Liliana Walker, pero que posteriormente fue descubierta el primer año del gobierno del presidente Elwin. Fue descubierta como la agente Andrea Lagos Molina. Y es una mujer que, dicho sea de paso, todavía está viva. Ella formó parte de la brigada de mujeres de compañía que armó la DINA, que eran estas mujeres que se usaban para hacer fiestas con las autoridades. A Manuel Contreras le encantaba filmarlo en situaciones... tú entenderás, Cecilia, raras con estas señoritas que eran capaces de aceptar cualquier sugerencia, etcétera, y luego los chantajeaban.
Entonces, a este grupo de mujeres pertenecía esta señora Liliana Walker, alias Liliana Walker. Ese es el contexto de la operación, Cecilia. Ahora, ¿cómo describirías tú el perfil de Fernando Fernández Larios, ¿no? Uno más, ¿sabes? Sí. Cecilia, este es un asesino múltiple. Estos asesinos en serie que conocemos por películas norteamericanas, este hombre está vinculado con lo que fue la caravana de la muerte. Los auditores se deben acordar probablemente de esto. Este equipo que armó Jean Pinochet, que lo comandaba otro general, para ir eliminando a aquellos opositores que están bajo sumarios militares en consejos de guerra en la mayoría de las ciudades de la zona norte. Entonces llegaban y le hacían fugas simuladas y los fusilaban en el desierto. Y Fernández Larios, él dirigía personalmente los fusilamientos y en algunos casos él mismo disparó. Entonces este es un tipo, yo diría, que carga una cantidad de crímenes que esperemos que cuando Estados Unidos lo deporte, porque dicho sea de paso, ¿por qué Estados Unidos lo deporta? Porque ya dejó de usarlo. Ya dejaron de usar a Fernández Larios para los efectos de esclarecer el asesinato terrorista que ocurre ni más ni menos que en la calle principal de Washington, el año 1976, y ya como lo usaron, ahora lo deportan a Chile y esperemos que los familiares que tienen abogados, ¿verdad?, puedan sustanciar estas investigaciones que hagan justicia a todos aquellos crímenes y podamos saber probablemente dónde están aquellos cadáveres que posteriormente fueron sepultados en el desierto o anda a saber tú dónde, Cecilia. Claro, recordemos también que hubo varias demandas de extradición que no prosperaron, ¿verdad? Durante estos años. Bueno, vamos a ver cómo el desenlace de este caso, como dices tú, Benedicto. Te damos las gracias por contar estos detalles de la historia importante. Encantado, Cecilia. Te puedo agregar una cosa muy pequeña, supuesto, pero relevante. Fíjate que esto lo contó Juan Gabriel Valdés. ¿Te acuerdas que este señor ha sido canciller del segundo gobierno de la presidenta Bachelet? ¿Te acuerdas de él, no? Por supuesto. Bueno, Juan Gabriel Valdés se quedó dormido ese día. Sí, lo acabo de contar, no alcanzó a subir al auto. ¿Contaste? Sí, que mientras... y se quedó dormido y no fue. Si hubiera subido al auto, imagínate lo que hubiera ocurrido con él. Sí. Entonces, es un milagro que Juan Gabriel Valdés esté vivo, es un milagro realmente. Y ojalá que él se entusiasme y se sume a las investigaciones, se sume a las querellas y todo aquello en contra de este criminal múltiple que esperemos que llegue de aquí a fin de año, digamos. Muchísimas gracias, Benedicto Encantado, Castillo. Cecilia, hasta cualquier otro momento. Hasta cualquier otro momento. Chao. Adiós, un abrazo. Chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y hablando de panoramas, viene uno maravilloso, que es el Día del Patrimonio, 31 de enero. Es la primera vez que se hace este Día del Patrimonio versión, digamos, verano. Ya estamos en contacto con Nélida Pozo, ella es directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. ¿Cómo estás, Nélida? Buen día. Hola Cecilia, buen día, muchas gracias por el contacto, un gusto saludarte. Igualmente, esto está súper bueno porque no solamente hay 750 iniciativas inscritas a lo largo de todo el país, que eso es lo interesante, que no es solamente en Santiago, ¿no? Sino que también tiene un carácter solidario porque se van a sumar Banco Estado y Techo Chile, ¿verdad? Con una campaña que dice donde Chile nos necesita. ¿Cómo se va a realizar eso? Sí, efectivamente, este Día del Patrimonio edición verano, ¿verdad?, que es la primera vez que se hace en Chile, que fue una decisión lista por decreto para que se continúe en el tiempo, es una edición del Día de los Patrimonios que congrega masivamente a las personas a encontrarse con su patrimonio, con su historia, ¿verdad?, con la memoria. Sí. Y en esta oportunidad que coincidió, lamentablemente, con este dolor que está atravesando el país producto de los incendios forestales, quisimos ponernos a disposición, no hacer nuevas campañas, ponernos a disposición de Techo, que firmamos un convenio, ¿verdad?, con su director ejecutivo para poder disponer de plataformas
en todos los lugares de Chile donde están las dependencias del Servicio del Patrimonio Cultural, donde se van a estar realizando actividades, como por ejemplo vamos a tener en el Centex en Valparaíso, ¿verdad? En el Museo Regional de Atacama en Atacama, en Copiapó, y así en distintos lugares de Chile, para que las personas puedan hacer donaciones con este dispositivo móvil, son donaciones en dinero, para la campaña que está desarrollando Techo en conjunto con Banco Estado. O sea, no solamente podemos hacer solidaridad, pero sino también al mismo tiempo que estamos, ¿no es cierto?, disfrutando de estos lugares, de estos que son verdaderos patrimonios del país, que siempre tienen un éxito impresionante. El Día del Patrimonio la gente acude muchísimo, se interesa mucho, desde la Biblioteca Nacional o el Museo de Bellas Artes acá en Santiago, como otros lugares en el resto del país. Si tuvieras que llamar la atención en algunos en particular, así porque son tantas las actividades, ¿no? Sí. ¿Qué recomendarías? Son más de 1000. Ayer, porque esto es bien dinámico, se van inscribiendo las organizaciones, las instituciones que son las protagonistas de este día, que abren sus espacios, ¿verdad? Es un encuentro muy ciudadano. Más de 1000 actividades en todo Chile. Mira, yo quisiera destacar, porque estoy con la emoción todavía a flor de piel, porque ayer inauguramos el Museo Regional de Atacama, un museo único en Chile, con características internacionales, ¿no? Con la mejor tecnología de punta. Estamos trabajando en las nuevas museografías de los museos que está construyendo el Estado, y el de Atacama, para la gente que está allá, tanto para los habitantes, pero también para los turistas que van a esa zona. El Museo Regional de Atacama tienen que visitarlo, tiene 7 salas que da cuenta de la historia de la región de Atacama, con toda su diversidad geográfica, geológica, paleontológica. La verdad es que quedó increíble, con mucha interacción, ¿no? Claro. ¿Por qué dices tú que es única en el mundo? No en el mundo, perdón, único en Chile. Ah, único en Chile, ya. Único en Chile, sí, con tecnología moderna. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de tecnología en un museo? Hablamos, por ejemplo, de todo lo interactivo, ¿verdad? Audioguías para todas las salas, donde las personas, los niños, los jóvenes pueden interactuar. Mira, hay dispositivos que son para ver el mundo, por ejemplo, para ver el universo. Uno puede ir trabajando con dispositivos, con juegos. Mira, es realmente, no podría contarles la emoción, es un imperdible mañana, y que además abre a público. Lo inauguramos ayer con el presidente de la República en Copiapó. Pero ojo, tú dices sí, de Chile, pero también ha sido catalogado como uno de los más modernos de Sudamérica, también. Exacto, eso es lo que te estaba diciendo. 3 pisos, 6.000 metros cuadrados, y hogar de la cápsula Fénix. También está toda la historia de la minería en Chile, por lo tanto también uno se encuentra ahí con la cápsula Fénix. Ahora hay otro hito central que tiene que ver con la pérgola de las flores. ¿Cómo podemos ver ahí a la Alameda? Vuelve, dicen ustedes. Sí, vuelve a la Alameda. Es una de las actividades que quisimos relevar a propósito de la memoria, ¿no? Y de la historia de nuestro país. La pérgola de las flores, sin duda, es que es de una de las obras más emblemáticas, que por supuesto los que hemos disfrutado, quienes la conocen, integra danza, música, teatro, activación en el espacio público. Es una obra del patrimonio escénico de nuestro país. La dirigió por primera vez Héctor Noguera, que falleció el año pasado, y que también es honrar su memoria. Va a estar a las 20:30 horas en la Plaza de la Cultura. Es la plaza que está frente a la Moneda. Y está también, es una producción, hay que reconocer que es una producción del Centro Cultural Gabriela Mistral, ¿cierto? Son casi 30 intérpretes en escena. Y también quiero destacar que habrá un pasacalle. Sí, hay un pasacalle de la pérgola de las flores también, el pasacalle de las flores. Y también otra cosa que es muy importante, que es una exposición, es una museografía que va a estar al aire libre frente aquí a la iglesia de San Francisco, que también va a contar, va a recorrer la historia con los objetos, los documentos de la pérgola de las flores. Este pasacalle va a recorrer todo el centro histórico de Santiago, y la función que va a ser a las 20:30 horas, que también para quienes no puedan asistir, o por el horario o porque están fuera de la región metropolitana, se va a transmitir en vivo por NTV, un convenio que hicimos con
TVN, y a las 00:30 va a estar por la transmisión de Televisión Nacional de Chile también. Por TVN, a las 0:30. Sí. Ahora, esto es al aire libre, esta presentación en la Plaza de la Cultura, absolutamente gratis, pero me imagino que hay que inscribirse. Es absolutamente gratis, es al aire libre, tienen que llegar nomás allá va a ser por orden de llegada. Lamentablemente cuando tenemos actividades gratuitas es por orden de llegada, así que esperamos que todos puedan estar esta tarde y esta noche de mañana en el centro de Santiago disfrutando la ciudad con la cultura, porque también se trata de eso, que la cultura pueda tomarse el espacio público, el patrimonio, y que las personas puedan disfrutar en esta época estival, que es el sentido también de este Día de los Patrimonios en verano. Por primera vez puedan poder utilizar ese tiempo de ocio, de descanso, para encontrarse con la ciudad de otra manera, tanto para los habitantes de Santiago, que es muy importante, pero también para los turistas y para todos quienes recorren Chile en estas vacaciones de verano. Estamos conversando con Nélida Pozo, que es la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a propósito de la primera vez que se va a realizar este Día del Patrimonio edición verano, pero como tú nos contabas, ya quedó firmado el decreto de que esto va a quedar permanente, de ahora en adelante siempre será así. También habrá Día del Patrimonio en verano. ¿Siempre será el 31 de enero? Mira, yo creo que cada autoridad lo va a ir definiendo. Okay. Lo que sí tenemos claro que tenemos Día de los Patrimonios en verano de ahora en adelante, está el Día de los Patrimonios que siempre va a ser el último fin de semana de mayo, está el Día de los Patrimonios de Niña, Niño y Adolescente que es en agosto. La fecha en general las autoridades de turno la van definiendo dependiendo de temas climáticos, de una serie de situaciones. Y Nélida, para hacernos una idea, este Día del Patrimonio edición verano de este sábado, es más o menos los lugares, podemos imaginarnos los mismos que también están disponibles en el Día del Patrimonio más tradicional que todos conocemos. Sí, es los mismos lugares. En general... ¿Se va a poder visitar la Moneda, por ejemplo? La Moneda va a estar abierta, va a estar abierto el Museo Histórico, va a estar abierto la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes en la región metropolitana, ¿verdad? El CENTEX, el Museo de Historia Natural en Valparaíso, estos dos últimos en Valparaíso, en las distintas regiones, los distintos museos públicos y privados también que se han ido sumando, porque no solo el Estado, yo quiero también agradecer el aporte de las instituciones privadas que cobran entrada regularmente, pero que este día abren sus puertas gratuitamente y se suman a esta cartelera del Día de los Patrimonios. Además, hay como siempre una alianza con el sector gastronómico y comercial, muchísimos cafés, restaurantes que también están, ¿no es cierto?, participan de este día, no solamente en Santiago. Exactamente, siempre el patrimonio no es solo los monumentos, lo hemos dicho, los edificios públicos también. La comida, los platos tradicionales son parte del patrimonio gastronómico de Chile, que también nosotros relevamos siempre. Por lo tanto, también se han ido sumando cafés y restaurantes en los entornos de los recorridos. Generalmente que ojo, no son gratis, pero sí, no. Para que quede claro. Pero sí abren de acuerdo, ¿no es cierto? Y disponibles para las personas que hacen las visitas por ahí cerca. Ahora, ¿qué va a pasar en las regiones afectadas por los incendios? El Biobío, Ñuble, ahí tengo entendido que serán, no van a ser presenciales las visitas, ¿verdad? No, claro, no, ahí lamentablemente con mucha pena, pero lo conversamos con las autoridades locales. Ellos toman la decisión, por cierto, nosotros respetamos esa decisión local, que las actividades son más bien virtuales para poder conocer el patrimonio de la región de Biobío o de Ñuble. Pero claro, imposible poder poner a los propios trabajadores del Servicio del Patrimonio a abrir los museos y las bibliotecas o los espacios culturales patrimoniales, porque estamos hoy día para acompañar y para cuidarnos, ¿no? Sobre todo en esta campaña donde estamos promoviendo que encontrarnos es cuidarnos, ¿verdad? Pero también es sumarnos al eslogan donde Chile nos necesita. Entonces, en esas regiones los propios funcionarios del Servicio del Patrimonio van a estar donde se requiera, donde el Estado requiera que estén colaborando con distribución de alimentos, de agua o haciendo fichas, etcétera. Están los funcionarios disponibles para eso. Nélida, antes de terminar cortito, quería presentar otro tema, esto de que Chile va a postular la tradición del canto a lo poeta a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO.
¿En qué consiste sí. esto? Bueno, nosotros ya tuvimos en diciembre la incorporación del Circo de Tradición Familiar en la lista UNESCO, que se reconoce como un valor, con su valor universal excepcional, ¿cierto? Esta tradición del circo tradicional. Sí. Hoy día ya trabajamos estos años, esta es una historia que viene del 2013, donde los cultores del canto a lo poeta, que es canto a lo divino, canto a lo humano y la paya, son estas tres representaciones del canto a lo poeta, primero fueron reconocidos por el Estado de Chile como en el inventario del patrimonio cultural inmaterial, luego en el registro, que lo que hace es relevar estas expresiones que son parte del pueblo de Chile, ¿no? Están muy presentes en el alma de nuestro país, en el campo, en la cultura popular, con esta expresión que tiene ya 400 años de presencia en Chile. Y esta expresión, por ese valor, por esa tradición que se ha mantenido, porque queremos que se siga preservando, es que vamos a incorporar en marzo, vamos a ingresar al expediente, ese es el plazo, esa es la fecha, ya se trabajó en estos años un expediente con testimonios, con fotografías, con audiovisual, para que la UNESCO la reconozca, y el Estado se compromete con su preservación y con su puesta en valor y con la salvaguardia principalmente. Un detallito, Nélida, es que tú dices en marzo, ¿y qué pasa? ¿Esto depende del gobierno de turno o es una política de Estado que va a seguir adelante? Mira, en general son políticas públicas de Estado. Okay. Y Chile adhiere a la Convención de UNESCO del 2003, que es la política que regula la protección del patrimonio cultural inmaterial. En Chile todavía no tenemos ley de patrimonio, no alcanzamos a sacarla en este gobierno, esperamos que prontamente se pueda legislar y se pueda tener una muy buena ley que proteja también este patrimonio inmaterial, que no está protegido por ley, que solamente está regulado en Chile por la Convención UNESCO. Bueno. Pero sí, al ingresar el expediente en marzo, que es la fecha, no la ponemos nosotros, está establecida así. Ya sigue un camino que es irrenunciable, digamos, ¿no? Un camino que es irremontable. Serán las autoridades de UNESCO, los países que están en los comités de evaluación quienes seguirán con ese trabajo, y por supuesto el equipo de funcionarios y funcionarios del Servicio del Patrimonio Cultural, quienes acompañarán todo este proceso. Bueno, Nélida Pozo, directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, muchísimas gracias. Reiterar una vez más, entonces mañana, sábado 31 de enero, entonces versión verano del Día de los Patrimonios en verano, como decíamos, y que tiene este componente solidario con Banco Estado y Techo Chile, paralelamente con esta campaña donde Chile nos necesita. Muchísimas gracias, Nélida, que salga todo bien, que sea un gran éxito. Muchas gracias, Cecilia, por este contacto para poder difundir y que las personas se enteren y puedan participar. Muchas gracias siempre por apoyar la cultura. Gracias a ti, que estés muy bien. Chao. Chao. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.